Es interesante en la medida en que nos vamos adentrando en el tema sobre apologética cristiana, todo lo que uno va descubriendo en el proceso. Y obviamente yo espero en alguna medida podérselo compartir a ustedes. Alguien me decía hoy que la gran ventaja aquí es que no tenemos un tiempo definido, sino que podemos ir al paso e irlo trabajando. ¿Cuál es el propósito? El propósito del tema, pues llana y sencillamente es que cada uno de nosotros comprendamos, obviamente, la función de defender aspectos de nuestra fe. Estamos en medio de una sociedad que demanda, en medio de una sociedad que exige, en medio de una sociedad que pregunta, que cuestiona, y en medio de una sociedad que, si bien es cierto, tal vez no tengamos muchos ateos, sí tenemos muchos escépticos. Escépticos que se dan como resultado de una diversidad de accidentes y de circunstancias dentro de la vida de la iglesia. Y hay una gran responsabilidad para nosotros como cristianos. No es solamente plantear lo que creemos desde el punto de vista de la fe y la afirmación de nuestra fe, sino plantear lo que creemos de manera que la gente pueda comprender, pueda entender con claridad lo que nosotros creemos. Desde luego, la apologética cristiana es precisamente el instrumento ideal para lograr estos objetivos, porque la apologética cristiana nos permite tener o utilizar los mejores argumentos de la fe cristiana para defender lo que nosotros creemos y lo que nosotros postulamos. Como ya dijimos, al presente hay que enfrentarnos ante escépticos, ante enemigos de la fe, ante aquellos que atentan contra las Sagradas Escrituras y lo que la Biblia plantea y postula, y desde luego también tenemos que enfrentarnos a unos enemigos internos, aquellos que en alguna medida pues enseñan cosas falsas, niegan verdades de la fe y distorsionan las Sagradas Escrituras. O sea que el desafío que tiene la Iglesia es tanto un desafío externo como un desafío interno. Por el otro lado, el llamado a la defensa de la fe no es de unos pocos. Los cristianos no debemos descansar en que hayan otros que defiendan la fe, sino que todos y cada uno de nosotros, en alguna medida, debemos capacitarnos, porque a quien nos exige una respuesta, nosotros debemos darla, debemos proveerla. Y desde luego, a pesar de que hay dos maneras de hacer apologética, de hacer defensa de la fe, una que es el concepto clásico, donde se denomina como un concepto evidencial, el concepto donde podemos compartir pruebas, dar evidencias de que el mensaje cristiano es verdadero, y está el otro que es el presuposicional, que obviamente es el que confronta las ideas preconcebidas de las personas.
me parece que el más efectivo es el evidenciar. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que yo no puedo demostrar a Dios, puedo evidenciar la realidad de Dios en mi vida, en mi entorno, en la gente que está a mi alrededor, y puedo evidenciarlo con el testimonio mismo de la creación y del universo. Y eso a mí me parece que es fundamental para la fe cristiana y para nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de algunos eventos de apologética que se han dado a través de toda la historia cristiana. Y decíamos que desde que Jesús inició su ministerio, empezó a hacer apologética. O sea, la apologética nace precisamente dentro del ministerio de Jesús. Tuvo que hacer defensa de su fe. Primero con los religiosos de su tiempo, encarar a los religiosos de su tiempo, confrontar a los religiosos de su tiempo y hacerles saber que lo que él planteaba obviamente era la verdad que provenía del Padre. Luego de esto, también la iglesia primitiva tuvo que hacer apologética. Hablamos precisamente de la forma y manera como un Pedro tuvo que defender la fe, un Apolos tuvo que defender la fe. Hablamos también de cómo un perseguidor de la iglesia finalmente se convierte en un apologeta de la iglesia y defiende la fe cristiana frente a los religiosos de su tiempo, que es el apóstol San Pablo. Y encontramos una cantidad inmensa de autores bíblicos neotestamentarios que hicieron defensa de la fe. ¿Qué mejor que un defensor de la fe, que un apologeta de la fe, que Esteban, defendiendo la fe ante los enemigos de la fe y de hecho entregando su vida como resultado de sus planteamientos de defensa? Pero no termina la defensa de la fe cristiana con los apóstoles, sino por el contrario, ya para el segundo siglo, la apologética, en lugar de reducirse, tuvo que ampliarse en su abanico de escenarios. Primero, la iglesia hizo defensa de su fe frente a los judíos, pero ya para el segundo siglo, la iglesia tenía que hacer la defensa de su fe frente a los judíos, frente a los paganos y frente al imperio. Es decir, tenía que estar constantemente defendiendo la fe. Obviamente ya para el segundo siglo la defensa de la fe contra los judíos se agudizaba aún mucho más, porque en el primer siglo el Imperio Romano había sido defensor de los cristianos, pero ya para finales del primer siglo ya el Imperio Romano no es defensor de los cristianos, sino que es perseguidor de la iglesia. Espacio que aprovecharon muy bien los judíos. Lo capitalizaron muy bien, porque ahora no solamente estaban heridos con el cristianismo por su negación a la fe judía, sino que estaban heridos con los cristianos porque, según ellos, los cristianos no defendieron a los judíos en aquella
guerra del primer siglo que hubo contra el Imperio Romano en el año 70. Es interesante que la historia demuestra que los judíos, a pesar de que no aceptaban a los cristianos, pero en aquella resistencia que se hizo en el año 70 al Imperio Romano, los judíos esperaban que los cristianos por lo menos respondieran en un apoyo hacia ellos, cosa que los cristianos no hicieron. Y desde luego, como consecuencia de eso, se levantó entonces un sentimiento por parte de los judíos ortodoxos, practicantes del judaísmo. Se despierta entonces un sentimiento de odio y de venganza contra los judíos cristianos por entender que ellos fueron traidores contra su nación. Y esto hizo entonces que la situación de los cristianos se complicara aún mucho más, porque ahora, siendo el Imperio Romano enemigo de los cristianos, entonces los judíos en alguna medida aportaban información, daban datos contra los cristianos donde quiera ellos estuvieran. Lo que es interesante es que ya para el segundo siglo, aun cuando la apologética era más complicada, pues no dejaron de existir hombres que se levantaron como defensores de la fe. Entre ellos, Justino el Mártir, que vamos a ver si lo tocamos hoy, Tertuliano, que me gustaría que lo podamos tocar hoy, y obviamente otros más, como Clemente, Orígenes, en su discurso contra Celso, y por el otro lado, una cantidad enormísima, Arnovio, Lactancio, Minucio Félix, Eusebio de Cesarea, Atanasio, Teodoreto de Ciro y Agustín contra los maniqueos. Toda esa gente en el siglo I fueron precisamente tal vez los más destacados defensores de la fe, ya en ese siglo, ya a final del siglo II. Claro, de ahí en adelante vamos a encontrar también otra cantidad enormísima de personas que hicieron defensa de la fe, y que poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a ir trabajando con algunos de ellos hasta que finalmente podamos llegar a los contemporáneos, a los apologetas que tenemos al presente en el día de hoy, y que llana y sencillamente muchas veces pasan desapercibidos por una razón, porque la iglesia, me van a perdonar, ¿verdad?, que lo diga de esta forma, pero la iglesia está en la era de la hipnodia, en la era de la alabanza, en la era de la música religiosa, y está en la era del triunfalismo, hoy día estamos hablando, y está en la era de un montón de nimiedades y de un montón de tonterías, y llana y sencillamente utilizando herramientas que no son efectivas para defender la fe. No son efectivas porque a fin de cuentas, ¿qué efectividad puede tener la enseñanza de la prosperidad para la crisis que hoy existe, cuando en lugar de ser una herramienta efectiva, es una gran crítica que se le hace a la iglesia del presente
donde se dice que los religiosos se hacen millonarios, quieren que les compren aviones de 69 millones de dólares, quieren andar en vehículos carísimos. No, tú dices andar por roles, no miren que este es un análogo, ¿sabes? Este es análogo. Esto es una imitación a la quinta potencia. ¿Ves? Entonces, ese tipo de proceso que hoy embruja a tantos cristianos, note cómo estoy usando el término, los embruja a tantos cristianos. Y desde luego, eso no tiene ninguna efectividad para hacer apologética cristiana. Todo lo contrario. Lo mismo sucede con todo este fenómeno de musicalización, que si bien es cierto, pudiera ser una herramienta extraordinaria si la hipnodia, la letra, fuera una de enseñanza. Por ejemplo, la letra del siglo XVIII y la letra del siglo XIX, la letra religiosa del siglo XVIII, del siglo XIX y de mediados del siglo XX, era letra de enseñanza bíblica. Por ejemplo, a mí me enseñaron la historia de los discípulos a través de cánticos, me enseñaron la historia de los profetas a través de cánticos, pero hoy en día encontramos toda una liturgia de letras religiosas que es genérica. No se sabe a quién adora, si adora al Creador o adora a la criatura. Y entonces, obviamente, necesitamos de alguna manera llevar al pueblo a desaprender para reaprender. El tiempo de hoy demanda de gente que conozca las Escrituras, de gente que sepa en qué cree, por qué cree, y que sepa cómo defender lo que cree. Porque hay gente que puede estar practicando una experiencia religiosa, pero la practican como resultado de tal vez de un modelaje, tal vez de una tradición. Mire, yo todavía recuerdo cuando yo estaba frente al muro de los lamentos, buscando a alguien allí de los que allí estaba, y obviamente sin estorbar su experiencia religiosa, pero que me explicara por qué se vestían de negro. Y al final escogí a un joven que estaba allí y yo esperé pacientemente hasta que él terminara todo su proceso religioso frente al muro. Y cuando él terminó me le acerqué, le pregunté si yo podía acercarme para que él me hablara de su fe. Me dijo que sí. Le dije, déjame comenzar con una pregunta, ¿por qué te vistes de negro? Y empezó a mirar para el cielo, se echó a reír y me dice, con honradez no sé. Obviamente, por tradición, pero así no podemos encontrar a mucha gente hoy evangélica que le preguntamos, ven acá, ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Por qué adoras? ¿Por qué cantas? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? Y obviamente, si no hay una respuesta que sea lógica, que sea inteligente, que satisfaga la curiosidad del que hace la pregunta, que traiga convicción, pues ya ahí sencillamente estamos haciendo un trabajo puramente neutral en la experiencia de la fe. Cuando es tan importante descubrir que a través de la apologética evidencial, el mejor testimonio que uno puede dar de la realidad de un Dios todopoderoso es que ha trabajado conmigo. Óyeme, aquella expresión apologética del muchacho ciego,
¿Se acuerdan de las escrituras? Que le dicen, oye, ven acá, bendice a Dios y di que este hombre es un impostor, di que este hombre es un mentiroso, di que es un engañador. Y dice, bueno, yo lo único que puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. O sea, pues esa es la evidencia. O sea, ¿por qué sirvo a Dios? ¿Por qué me congrego? ¿Qué pasa? A veces la gran sorpresa que nos encontramos es que la gente no tiene ni que preguntárnoslo. Nosotros mismos nos lo preguntamos. ¿Y por qué tanto congregarme? Si no sabemos. Pero desde luego, entonces, como no hay una información que tenga sustancia para validar ese proceso, pues ya sencillamente lo que pensamos es que la iglesia lo que necesita son mejores programas más atractivos y un proceso de anuncio. Yo todavía no puedo olvidar la conversación que yo tuve con un pastor en la Florida, que me dijo, Moisés, aquí nosotros competimos, chicos, tenemos que competir con Disney. Y yo le dije, tú me vas a perdonar, pero yo no había escuchado un planteamiento más ignorante que ese. Ese es un planteamiento bien ignorante. O sea, ¿cómo una iglesia en Orlando va a competir con Disney? Si Disney diariamente invierte decenas de millones de dólares para su espectáculo. ¿Y qué iglesia en Orlando puede invertir el dinero que Disney invierte para espectáculos? No puede. O sea, ¿cómo va a competir una iglesia con Disney? Pues es un absurdo, no hay forma de que pueda competir. A fin de cuentas, esa no es la función de la iglesia. Disney puede hacer reír a la gente, pero no puede llenar el corazón de paz. Disney puede entretener a la gente, pero no puede darle a la gente sentido de salvación. Disney puede provocar en la gente una euforia, un entusiasmo, pero no los puede llenar del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia necesita, o sea, este es un tiempo bien desafiante y es un tiempo bien difícil, intrincadísimo para la iglesia, porque la iglesia hoy tiene que pelear con los de adentros y tiene que luchar con los de afuera. Y lo más importante es entender lo que la Biblia enseña. Cuando hay desconocimiento, las posibilidades de perecer son enormísimas. Entonces, una de las cosas que, mire, hay gente que me dice, chicos, pero ¿por qué tú no promueves esto más? Y yo digo, porque promover esto sería caer en la trampa, pues obviamente de hacer a la gente que venga para unos temas de espectáculos. Y a mí no me interesa eso. Yo puedo mirar y puedo observar y puedo ver la cantidad de gente que uno los puede escuchar alegando que tienen facultades para ministrar. Y yo me pregunto, ¿tienes facultades para ministrar? ¿Y dónde te alimentas teológica y bíblicamente para ministrar? Porque desde luego, el que me va a ministrar a mí tiene que tener contenido bíblico y tiene que tener contenido teológico para ministrarme. Si no tiene contenido bíblico y contenido teológico, pues no me ministra. Es tan simple como eso. Es tan sencillo como eso, gracias. No ministra. Entonces uno se va a encontrar con una cantidad enorme de gente que ha hecho de la experiencia de la fe una experiencia artística. Y déjeme decirle que con un pensamiento artístico no defendemos la fe.
la defendemos con conocimiento de la Escritura. ¿Quiénes hay hoy? Mire, para que tengan una idea, hay un hombre que ha escrito, bueno, se estima que ha sobrepasado en libros 130 libros, George McDowell. Él ha escrito libros como Evidencia que exige un veredicto, y que es interesante que el testimonio de la autoría de ese libro es precisamente que él comenzó a escribir este libro porque quería probar la inexistencia de Dios y la ineficacia de la fe cristiana. Y es trabajando con este libro orientado precisamente a negar la fe, que luego que concluye un viaje en Inglaterra de investigación, regresa y comienza a gritar, creo. O sea, fíjese qué interesante. Y así podemos encontrar tanto del siglo XX como algunos hoy más modernos, pero a John Henry Newman, a Dietrich von Hildebrand, a John Warwick Montgomery, a Norman Geisler, a Gleason Archer, a Gary Haberman, a Don Stewart, y hay uno de apellido Zacarías también, Ravi Zacarías, que obviamente son personalidades y ahí se me escapa el nombre de una mujer norteamericana joven que en este momento de hecho ella misma ha tenido que invitar a algunos de ellos de los enemigos de la fe, invitarlos públicamente porque ha desarrollado una capacidad apologética extraordinaria para defender los postulados de la fe. Y a mí me parece que si algo hoy la iglesia necesita es hombres y mujeres que sean capaces de defender la fe. ¿Hay latinos? Sí, hay latinos y yo los voy a incluir algunos latinos. Obviamente tengo que confesarles que el abanico es enorme, pero enormísimo. Yo simplemente estoy casi expurgando, pero uno se sorprende de la cantidad de hombres y mujeres que están desarrollando una conciencia para hoy, en distintos lugares del planeta, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en el mundo latino. Porque fíjese el dato interesante de esto, se están desarrollando un sinnúmero de issues a nivel mundial que están exigiendo precisamente que la gente cristiana pueda exponer sus argumentos, pero tienen que ser argumentos a nivel a nivel intelectual, a un nivel que puedan ser respetados. Por ejemplo, ya en Estados Unidos empezó a adentrarse con mayor fuerza el fenómeno de la eutanasia. Ya está entrando con mayor fuerza, sobre todo cuando lamentablemente la nación norteamericana, mire qué dato interesante, que el presidente Reagan nombró de los jueces del Supremo, creo que nombró 3 de ellos, porque eran extremadamente conservadores, y el conservadurismo de ellos no se ha visto por ningún lugar. Todo lo contrario. Y encontramos constantemente planteamientos éticos
donde se está requiriendo respuestas contundentes, lógicas, racionales, intelectuales y contemporáneas con respecto a la fe. Sí, es interesante que en una entrevista que se le hace a George McDowell, le preguntan ¿qué recomienda usted para la iglesia del presente? ¿Qué usted recomienda? Y él dice, la iglesia debe cambiar en todo. Y cuando le preguntan, ¿pero cómo que en todo? Dice, la iglesia debe cambiar en la forma como realiza su liturgia. Tiene que repensar su liturgia. Tiene que repensar cómo ministra a las personas. Cómo ministra a los individuos. Porque desde luego, ministrar con pasión no quiere decir ministrar con coraje. Y nos estamos topando precisamente, sobre todo en algunos de los issues que hoy se tienen, personas que a la hora de ministrar, lo que están es ministrando con coraje, con frustración. Y el modelaje que se da, pues obviamente no es el mejor, no es el más asertivo. Y él plantea que, por el otro lado, la iglesia necesita cambiar en términos de cómo modela, cómo refleja a Cristo. Porque ya sencillamente nos topamos con personas cuyo modelaje de la fe no es cónsono con la fe. Y esto no tiene que asustarnos, todo lo contrario. Mire, a mí me parece que si yo voy a comparar la problemática de persecución del siglo II con el siglo XXI, pues mire, todavía la del siglo II se lleva por mucho a la del siglo XXI. Por lo menos hasta ahora nadie ha gritado por ahí maten a Moisés. Por lo menos en aquel tiempo, feliz de la vida, cualquiera gritaba en un parque, vamos a matar al pastor fulano de tal, al obispo fulano de tal, y salían corriendo a hacerlo, ¿verdad? Y lo acusaban, y desde luego cuando trabajemos con los apologetas del siglo II, que vamos a tocar algo de ello hoy, usted se va a sorprender de la forma y manera como el Imperio Romano y la justicia romana, que todavía sigue siendo modelo hasta el día de hoy. Pero mire qué interesante cómo operaban en contra de los cristianos, con un prejuicio total y con una agenda de justicia inexistente. Y usted dice, pero venga acá, ¿cómo es posible? Pues ya, ahorita cuando veamos algunos de esos modelos, pues si yo voy a comparar la persecución del siglo II versus el siglo XXI, pues mire, aquí lo que está sucediendo es que hay gente que está pidiendo sus espacios. Si usted observa, de lo que se trata es de gente pidiendo sus espacios. Yo quiero tener mi espacio para esto, yo quiero tener mi espacio para esto, y yo quiero tener mi espacio para esto otro. Y en ese juego lo que se necesitan son estrategias claras, diáfanas, y obviamente, como dijimos al principio, el objetivo de la apologética no es avergonzar al contendor. El objetivo de la apologética es ganarlo para Jesucristo. Es ganarlo para Jesucristo. Ese tiene que ser el objetivo. O sea, no es meramente ridiculizarlo. Bueno, pues, porque digo, bueno, yo voy a ir a un programa de radio con este individuo y yo me voy a encargar de ridiculizarlo. Está bien, pero él va a ir a otro programa y va a ir a otro y va a ir a otro. Y con eso, ahora, si la meta es modelarle una fe cristiana que sea capaz de hacerlo recapacitar, entonces el objetivo va a ser mucho más saludable
en términos de la fe. Fíjense que el testimonio de Saulo de Tarso fue impactante para su época, porque obviamente no es lo mismo haber dicho he sido perseguido por los enemigos de la fe toda una vida, que decir yo hoy soy perseguido por los enemigos de la fe, pero antes yo era el perseguidor de ellos. ¿Ves? Entonces eso creaba un impacto sobrenatural. La iglesia tenía en Pablo un trofeo, o sea, este era el enemigo nuestro y lo ganamos para la fe. Tenían en él un trofeo, como aconteció a principios del siglo XX y como aconteció a mediados del siglo XX, sobre todo en aquellos desarrollos nuevos de creencia científica y de creencia de conducta humana, donde el objetivo era ganar a esa gente para la fe. No es meramente pelear con ellos, no es meramente decir vamos a la arena que te voy a ganar, no, es con mansedumbre, con firmeza, como decíamos en el sermón del domingo pasado, la misericordia y la verdad se abrazan, ¿verdad? Y la justicia y la paz se besan. O sea, no podemos desarrollar un proceso de defensa antagónico, sino tiene que ser un proceso de defensa compasiva y de misericordia. Miren, vamos a ver algunos datitos aquí hoy. Es evidente que el momento en que Jesús inicia su ministerio, pues obviamente comenzó a emerger la apologética. Jesús tuvo que defender su ministerio. Y es evidente, como ya señalamos, que luego los apóstoles también lo hicieron. Y que se dieron temas apologéticos que desembocaron en algunos cristianos del primer siglo en cárcel y en muerte. O sea, algunos de ellos, por defender la fe, fueron a parar a la cárcel. Y otros tuvieron, no sé si menos suerte o más suerte, pero fueron a parar a la muerte. Ahora, lo que es interesante es que la iglesia tenía perfectamente clara su consigna. Y la consigna de la iglesia era que no podían detenerse en la defensa de su fe. No podían detenerse. Y desde luego, si hoy existe de manera ampliada la confesión de fe cristiana, existe precisamente como resultado de esa gente que se atrevió inclusive a dar su propia vida por la causa de la fe. Ahora, ya para el segundo siglo, que se escribe entonces la primera apología cristiana, desde luego en el año 150 a 155 se escribe el primer documento de apología cristiana, y este documento va dirigido al emperador romano Antonio Pío. La persona que lo escribe lo dirige Antonio Pío, se lo dirige a sus dos hijos y lo dirige al Senado romano. Es decir, escribe un documento y el mismo autor, y lo dirige tanto al emperador como a sus hijos como al Senado. Y desde luego, quien escribe este documento se llama Justino Mártir. Justino Mártir nació en Flavia, en Neápolis, lo que hoy es Cisjordania.
era de familia pagana griega y desde luego amante de la filosofía. Estudió el estoicismo, estudió el aristotelismo y estudió también el pitagorismo. Sí, a Pitágoras. Sí. Y lo que es interesante es que como cuarto recurso estudia la filosofía platónica. Y cuando estudia la filosofía platónica, entonces se estaciona en la filosofía platónica y es precisamente la filosofía platónica la que le sirve a él de base para comenzar entonces a tener encuentros con el pensamiento cristiano del segundo siglo, que lo lleva finalmente a confesarse cristiano en Éfeso, en tiempos del emperador Adriano. Desde luego, allí, en Roma, se instala y funda una escuela de filosofía cristiana. Propiamente hablando, con una intención bien clara: ser un apologeta cristiano. Y para ser un apologeta cristiano, en aquel tiempo era necesario que pudiera estarlo dentro del contexto de la filosofía, que era el campus que merodeaba la ciencia, el escenario metodológico que merodeaba en ese momento dentro del pensamiento griego. Ahora, desde luego, esto trajo como consecuencia para él el martirio debido a unas disputas que tenía con Crescencio. Vamos a ver si nos da tiempo. Y desde luego el imperio romano bajo Marco Aurelio lo termina martirizando. Ahora, ¿qué cosas podemos decir de Justino el Mártir? Todos sabemos que la relación de la iglesia del primer siglo, de la iglesia cristiana del primer siglo, era buena con el imperio romano. Tan es así que cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice que el imperio romano, sus gobernantes y su ejército son ministros de Dios. Tenía que estar buena la relación, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Si usted lee Romanos capítulo 13, usted se va a dar cuenta que la relación era tan saludable, era tan buena, que Pablo se atrevió a decir que ellos eran ministros de Dios, que tanto los jueces, el magistrado, como los soldados, imagínense que dice: no en vano llevan la espada para castigar al que hace lo malo, porque ellos son ministros de Dios. Inclusive dice: ¿quieres tú pues no tener que te persiga los ministros de Dios? Haz las cosas buenas y tendrás alabanza de ellas. Esto como resultado de una relación muy buena, muy saludable entre el imperio y los cristianos. Esto no quería decir, obviamente, que los romanos estaban felices con los cristianos. Esto más bien lo que quería decir era que los romanos no conocían en detalle la fe cristiana, la vinculaban con la fe judía y desde luego tenían tolerancia hacia la fe. Y cada vez que los judíos venían a caerle a golpe a los cristianos, ellos invocaban la protección del imperio romano y sabemos históricamente que a Pablo lo salvaron varias veces de la muerte los romanos, cuando los judíos lo quisieron matar.
Ahora, llegó un momento en el imperio donde el imperio se convirtió en una religión. Y si el imperio era una religión, el emperador era ¿qué? Era un dios. Cuando llega ese momento, desde luego abordan a los cristianos. Los judíos, obviamente, prácticamente hicieron lo mismo, porque eran monoteístas. Pero en este caso, los cristianos le hicieron saber al imperio que ellos bajo ninguna circunstancia iban a adorar al emperador ni iban a darle culto al imperio. Y aquí entonces es lo que dice el jíbaro nuestro, que la puerca entorcha el rabo. Aquí es donde la cosa se pone difícil, porque entonces decir que no se va a dar culto al César y que no se va a servir a la religión del imperio, que es una religión politeísta, entonces eso empieza a levantar una barrera enormísima entre los cristianos y el imperio. Desde luego, las prácticas litúrgicas no son cónsonas con las prácticas litúrgicas del imperio. Y esto comienza a verse como un crimen contra el Estado. Aquí, llana y sencillamente, el Estado empieza a decir, no, espérate, si esta gente no adora al emperador, y si esta gente no se inmiscuye con nuestra práctica religiosa, entonces, llana y sencillamente, esta gente es enemiga nuestra. Y aquí se complica la situación, porque tan pronto la Iglesia es declarada enemiga del Estado, la Iglesia inmediatamente dice, si por esto vamos a ser enemigos, seremos enemigos. Pero no es negociable para la Iglesia adorar al César, ni adorar las divinidades griegas. Entonces, ¿qué piensan entonces en términos de argumento los paganos? Los cristianos son ateos. No adoran a nuestras deidades, no adoran nuestra religión, no adoran a nuestro emperador, pues son ateos. Y una vez se declaran ateos, el pueblo empieza a comprar el mensaje, y donde quiera que veía a un cristiano, obviamente estaban viendo a un ateo, enemigo de los dioses, enemigo del emperador, enemigo de la religión, del Estado. Y eso en aquel tiempo, pues, se pagaba a un precio muy, muy caro. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la aportación de Justino el Mártir? La aportación de Justino el Mártir con este documento es precisamente pretender hacerle saber al emperador, a sus hijos y al Senado que los cristianos no son ateos, que el problema de los cristianos es que son monoteístas, que creen en un solo Dios, y que llana y sencillamente ellos no van a aceptar bajo ninguna circunstancia la adoración a otro Dios. Pero la argumentación de Justino el Mártir es que en lugar de creer prejuiciadamente que los cristianos son ateos,
miren la enseñanza que los cristianos tienen. Como por ejemplo, los cristianos utilizan las expresiones de Jesús en el Sermón del Monte. Y desde luego, el Sermón del Monte no es otra cosa sino que un sermón orientado a la compasión, a la misericordia, a la rectitud, a los valores, a la moral, a la ética. Dice, miren, esta gente sigue a su líder espiritual con un sermón que en lugar de catalogarlos como criminales, los ubica como hombres y mujeres de bien. El líder de ellos inclusive dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No es cierto las acusaciones que hacen contra ellos de que son anti-Estado, anti-imperio. No, ellos dan al César lo que es del César. Pero ellos tienen un Dios al que adoran. Y ese Dios al que ellos adoran les requiere que no adoren a más ningún otro Dios. Esa es la apologética, esa es la defensa que Justino el Mártir empieza a utilizar. Y desde luego empieza a comparar planteamientos de fe paganas con los planteamientos de fe cristianos. Y les hace saber, mira, los cristianos creemos en la resurrección de los muertos, creemos en el fin de los tiempos, creemos en la existencia del infierno, porque obviamente parte de la conceptualización mitológica también planteaba conceptos como este. Y de hecho, cuando uno mira, y esto hay que verlo en un marco sin prejuicio, pero Justino el Mártir le dice, mira, ustedes muy bien toleran a los estoicos, y toleran muy bien la mitología, y toleran muy bien la literatura homérica. Pues es importante que ustedes sepan que estos cristianos también tienen algo de la filosofía estoica, y tienen también algo de los conceptos mitológicos, porque plantean conceptos que tienen que ver con ¿qué? Con el futuro. O sea, los argumentos de Justino el Mártir están orientados y están enfocados precisamente en procurar que el imperio racionalice la experiencia de la fe de los cristianos y vea que los cristianos no son diferentes a los otros religiosos paganos. Aunque sí, Justino el Mártir le va a hacer saber al imperio, nosotros lo que afirmamos es que servimos al Dios verdadero. Y que la verdad está radicada en las Escrituras. Que la doctrina de Cristo y de los profetas es la verdadera revelación. Y que es anterior a todas las revelaciones que por aquí polulan. Que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y es Dios mismo. Que antes de su encarnación los demonios inventaron muchos mitos y religiones para apartar a los seres humanos del cristianismo. Y él le pide simplemente que, oye, permitan que en el escenario filosófico y religioso nosotros podamos defender lo que creemos. Porque precisamente la defensa de Justino el Mártir estriba en que no es justo que el Estado juzgue a los cristianos como criminales. Cuando ellos pueden defender la enseñanza de su fe frente a los demás religiosos y demostrar que como ciudadanos son ciudadanos honestos, son ciudadanos íntegros, son ciudadanos respetuosos, saben dar al César lo que es del César, reconocen el gobierno humano. Lo único es que no aceptan que el gobierno humano sea divino. O sea, cuando uno mira, claro,
estamos ante el primer documento de defensa de la fe cristiana y tenemos que entender que en ese primer documento de la fe cristiana no había muchos teólogos ni había mucha documentación teológica, y que la fortaleza del cristianismo estaba sustentada en una defensa de la fe contra el judaísmo, no contra el paganismo. No sé si se da cuenta. O sea, había que defender la fe. La iglesia defendió la fe y se preparó para defenderla frente al judaísmo. Y después se preparó para defenderla frente al gnosticismo. Y desde luego, Justino el Mártir estaba consciente que ellos podían defender la fe frente a cualquier filosofía religiosa. Pero estaban en desventaja frente al Estado, porque el Estado, desde luego, no les hacía acusaciones de religiosos, lo que le hacía eran acusaciones de criminales, de delincuentes, de personas que estaban con intenciones de destruir el imperio. Y desde luego, era una batalla que la iglesia no podía dar. Entonces, cuando uno mira las defensas de Justino el Mártir, tal vez alguien dirá, oye, pero no, él defendió con vehemencia las doctrinas de la fe, pero lo que él quería era, en su argumentación, era lograr que el Estado le permitiera a la iglesia defender sus enseñanzas en el escenario donde la iglesia puede defender sus enseñanzas, que es en el escenario filosófico. Aquí podemos defender nuestra enseñanza, pero si se nos está requiriendo defender la enseñanza con una acusación ya previa de que somos criminales y no nos van a escuchar, pues obviamente, ¿qué defensa podemos hacer? Ahora, toda esta argumentación de Justino el Mártir pudo en algún momento dado servir de paliativo, pero la historia misma nos dice que los años más angustiosos fue el siglo II, el siglo III y principios del siglo IV de la historia de la iglesia. Ahí fue donde la iglesia pagó el precio de una cantidad enormísima de mártires. Pero lo que es interesante es poder plantear que no dejaron de existir los mártires, que en medio de la persecución habían personas que estaban dispuestas a defender la fe y que no les importaba. Fíjense que cuando uno mira la argumentación, claro, era una argumentación estratégica, y tal vez los que son abogados aquí pueden ver ese concepto estratégico de su defensa. Número uno, ustedes nos están, ya estamos preacusados por ustedes, ya estamos condenados por ustedes, y en el escenario donde tenemos que defendernos no nos escuchan. Permítanos entonces que no nos acusen ustedes, permitan que los religiosos, la filosofía, sean los que estén careados con nosotros. Y ahí sí nosotros podemos defender nuestra fe y podemos afirmar nuestra fe, porque no somos enemigos del Estado. Lo que pasa es que obviamente, como no era negociable para la iglesia, adorar al emperador y adorar la religión romana, pues ya sencillamente tenían que pagar el precio. Podían existir 1000 apologetas, el precio iba a ser el mismo. Luego, obviamente, aparece otro paladín llamado Tertuliano. Tertuliano tiene un nombre bastante largo, mejor déjenlo por Tertuliano.
porque el nombre es Quinto Septimio Florente Tertuliano. Es muy largo, ¿verdad? Obviamente vivió en el año 160 hasta el año 220. Quiere decir que llegó a los 60 años. Pero en aquel tiempo, fíjense cómo las cosas cambian. En aquel tiempo dicen, murió anciano. Ahora es un muchacho. ¿Ah? Ahora, Tertuliano fue presbítero de Cartago en Túnez. Escribió uno de sus primeros documentos, que lo intituló Apologética contra los Gentiles. Lo escribió en Roma en el año 200. Este documento él lo dirigió al Senado, y desde luego las múltiples defensas y escritos que hizo de defensa de la cristiandad lo convirtieron en el máximo representante de la literatura cristiana antes que San Agustín. Su padre fue centurión romano, recibió educación en derecho, era abogado, en filosofía y en retórica. Se convirtió al cristianismo en el año 190 y obviamente defendió el cristianismo contra el paganismo en varios escritos, con alrededor de 30 obras doctrinales. Era oriundo del norte de África. En el caso de Tertuliano, obviamente termina siendo montanista, y terminando como montanista, pues se alejó un poco de lo que ya en aquel entonces era la tradición de la iglesia. No porque los montanistas no fueran cristianos, sino porque los montanistas eran espiritualistas, y eso pues hacía entonces que ya obviamente en el segundo siglo, mediados del segundo siglo, pues ya aquellas experiencias muy carismáticas y muy espiritualistas no eran la orden del día. Ya la cosa había tomado otro matiz. Ahora, lo que es interesante es que en sus escritos a los paganos, él plantea como irracional el procedimiento jurídico contra los cristianos y lo considera totalmente injusto, porque ya necesariamente al cristiano no se le hacía juicio. O sea, esto de un juicio imparcial y justo en una sociedad que todavía su sistema judicial de ley se utiliza como modelo, pues era algo horroroso, que a los cristianos no se le aplicaba un juicio justo. Eran ya reos de muerte por el solo hecho de decir que eran cristianos. O sea, si eres cristiano, ya eres culpable. Eres culpable de lo que se te acusará. No sé si lo entienden bien, ¿no? ¿Ya? ¿Pero de qué soy culpable? De lo que se te acusará. En algún momento te acusaremos, pero es importante que sepas que ya eres culpable. Sí. Por eso cuando se decía demos muerte a Policarpo, pues la gente salía corriendo a matarlo, porque ya él era culpable. O sea, no había que hacerle juicio, ya era culpable. Ahora, es que
Esto lo lleva en su apologética. Era abogado, obviamente era filósofo, había estudiado retórica, tenía buen uso del verbo, tenía buen uso de la escritura, y esto lo lleva a plantear: este sistema imperial es irracional, y este sistema imperial tiene un proceso totalmente injusto y antilegal contra los cristianos. La razón por la que yo lo defino de esta manera es porque ustedes no conocen y condenan lo que no conocen. Ustedes no conocen la fe, ustedes condenan lo que no conocen. Ustedes no conocen la filosofía cristiana, ustedes condenan lo que no conocen. Ustedes no conocen la moralidad cristiana, ustedes condenan lo que no conocen. Por lo tanto, el sistema de ustedes es irracional, porque ustedes ni siquiera se han dado a la tarea de escuchar a los cristianos. Ahora, desde luego, inmediatamente pasa a decirle: yo voy a refutarle ante ustedes, los del Senado, las calumnias contra los cristianos, y les voy a probar que todo lo que dicen de los cristianos es falso. Fíjense qué gran apologeta. O sea, tiene convicción plena de que toda acusación que se hace contra los cristianos es totalmente falsa. Ataca el politeísmo, ataca el sistema religioso romano, y llana y sencillamente dice: estos son invenciones humanas, porque los cristianos existían antes que a ustedes se les ocurriera declarar al Estado como una religión. Y ellos creían ya en Jesús antes que al imperio se le ocurriera decir que el César era Dios. Y tilda la religión romana de una invención puramente humana. Es un paganismo, y desde luego en su apologética, que tal vez es la más importante de todas ellas, es la más completa, es la que más sentido argumentativo de forma asertiva presenta, la hace entonces dirigiéndola no solamente al Senado, sino a los gobernadores de las provincias romanas. ¿Y qué es lo que plantea aquí? Él dice: lo que puede explicar el odio y las persecuciones a las que son víctimas los cristianos es la ignorancia de ustedes. Ustedes odian porque ignoran. Y ustedes han sentenciado a muerte a los cristianos porque ignoran. Eso es precisamente lo que explica el odio que ustedes tienen y la persecución. Claro, es como un desafío. Si ustedes quieren ser inteligentes y tenidos por inteligentes, entonces tienen primero que escuchar, porque a fin de cuentas es una ignorancia lo que los lleva a ustedes a este tipo de postura. Pide que se les permita a los cristianos defenderse, porque ya necesariamente a ningún cristiano se le permitía defenderse. Era culpable, punto. De hecho, había momentos de bonanza en las persecuciones del segundo siglo, hasta que a cualquiera se le ocurría gritar: vamos a matar a un cristiano. Y eso era suficiente para que se levantara una horda de individuos. ¿A quién mataron?
Y muchas veces estos crímenes se cometían porque querían quedarse con sus tierras o con su ganado. Es más, uno, sabrá Dios, mataron a paganos alegando que eran cristianos porque querían salir de ellos. Ahora, fíjese el argumento que utiliza Tertuliano. Dice, los cristianos fueron condenados por emperadores malos, que ustedes mismos reconocen como malos. Y a las víctimas de esos emperadores malos, ustedes las vindicaron. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con los cristianos? Si los cristianos no han sido condenados por todos los emperadores. Hubo emperadores que los aplaudieron. Hubo emperadores que los reconocieron. Hubo emperadores que los protegieron. De hecho, los emperadores del tiempo de Pablo, los emperadores del tiempo de la iglesia primitiva del primer siglo, fueron defensores y benefactores de los cristianos. Cuando se levantaron emperadores malos, ustedes celebraron la caída de ellos y la destrucción de ellos. Y llegaron a vindicar a las víctimas de esos emperadores. Pues mira, esta gente ha sido víctima de emperadores malos. ¿Por qué no los vindicamos? Es el argumento de Tertuliano. Nunca los cristianos practicaron, mire lo que dice él, nunca practicaron infanticidio. ¿De qué acusaban a los cristianos entonces? De matar niños. Nunca practicaron orgías. ¿De qué acusaban a los cristianos? De orgías. ¿Sabe por qué, verdad? Porque se reunían en secreto, alguien atisbaba y los escuchaba cuando hablaban del ósculo santo, del beso santo. Y de allí salían diciendo que ellos practicaban orgías. Oye, pero orgías practicaban los griegos toda la vida. Si hay que ir a Corinto para verlo. Allí están, todavía están las señales de los sitios donde se practicaban las orgías. Pero desde luego, ahora a los cristianos se les acusaba de orgías, se les acusaba de incesto. ¿Ah? ¿Cómo se llamaban hermanos? Y se llamaban hermanas cuando decían que el hermano fulano se casó con la hermana fulana. Era suficiente para ellos distorsionar la información y decir, hacen relaciones incestuosas. Y desde luego lo que ya hemos mencionado, se les acusaba de ateísmo. ¿Y sabe qué le planteó en el documento Tertuliano a los gobernantes del imperio? El único testigo que ustedes tienen se llama rumor. Qué lindo, ¿verdad? El único testigo que ustedes tienen se llama chisme. Ustedes no tienen ningún testigo sobre estas acusaciones, nada más que chisme. Desde luego aboga por la libertad religiosa, y abogando por la libertad religiosa, mira lo que dice: somos una corporación por la comunidad de religión, la unidad de disciplina y el vínculo de una esperanza. Es decir, nosotros como religión afirmamos lo que cualquier otra religión afirma. Somos una comunidad de bien. Ayudamos a la gente en necesidad. Somos más que una filosofía. Somos una revelación divina. Nuestra fe es una verdad
revelada por Dios. Desde luego, las muertes no se detuvieron, el martirio no se detuvo, pero Tertuliano quedó en la historia de la Iglesia como un gran defensor de la fe. Como un gran defensor de la fe. Como alguien que no le tembló el pulso para enfrentarse al imperio de su tiempo, al que llamó un imperio irracional e injusto, porque no le daba oportunidad de defensa a los cristianos, cuando en su ley se plantea que todo ser humano tiene derecho a ¿qué? A defenderse, menos los cristianos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Esto lo vamos a ir creciendo poco a poco, ¿no? Lo vamos a ir afinando hasta que lleguemos. Celito. ¿Cuál fue la razón? Sí, deja que es para beneficio de los que están por internet. ¿Cuál fue la razón que tuvo el imperio para declararlo así como religión y César como el suyo? ¿Fue una estrategia? ¿Fue algo que vieron que el cristianismo iba avanzando o algo así? La tendencia mayor realmente no fue como una estrategia contra los cristianos. No se desarrolló como una estrategia. Más bien es que el imperio se vanaglorió. Y sus asesores, obviamente por ganar el mérito con el emperador, se convirtieron en aduladores del emperador. De hecho, hubo momentos, por ejemplo, en el caso de Policarpo, le pidieron, mira, chicos, si lo único que tú tienes que hacer es decir que el César es el Quirios, nada más. Y él dijo que no lo podía hacer porque hacía 70 años que él andaba con su Salvador, que había sido tan bueno que él no podía en este momento traicionarlo. O sea, el imperio inclusive hizo gestiones para ver si, al punto que le decían, mira, la razón por la que se les acusa a ustedes de ateos es porque tienen nada más que un solo Dios. Mira, adoren al Dios de ustedes, pero adoren al nuestro también. Pero la iglesia decía, no podemos adorar. O sea, realmente fue el resultado de la adulación de algunos y de la soberbia, de la arrogancia de un imperio que creció tanto que llegó a un momento que el rey merecía tener un título de divinidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por acá. Ante lo dicho anteriormente, de ahí es que surge la separación de la iglesia y el Estado. No. La separación de la iglesia y el Estado llega muchísimo más tarde. Llega después de la experiencia de los cristianos con Inglaterra, los peregrinos que llegan a Estados Unidos. Que yo creo que lo vamos a trabajar en el proceso y tal vez desde ahora podemos dárselo a los abogados aquí para que nos trabaje ese tema, porque esto se interpreta de manera bien equivocada. El elemento de separación de iglesia y Estado se presenta de manera bien equivocada. Quien invoca separación de iglesia y Estado no es el Estado. Quien invocó separación de iglesia y Estado fue la iglesia, porque venía precisamente de Inglaterra, de sufrir la invasión del Estado en la iglesia. Y eso pues hoy en día se ha distorsionado, y una mentira dicha muchas veces pues, la han hecho creer como una verdad. Y hoy en día cualquier individuo por ahí grita separación de iglesia y Estado, pero si es que nosotros somos ciudadanos, ya a mí me está preocupando el día 15 de abril.
O sea, si pagamos contribuciones y si ponen el IVA hay que pagarlo y el IBU lo pagamos. O sea, el peor error que pudiera cometer el país es decir que la separación de iglesia y Estado va a ser literal en todo el sentido de la palabra. Yo le aseguro que la cantidad de gente que quiere ser cristiana para defenderse del IVA llega al puente. Pero eso viene como resultado de una conveniencia pura. Cuando me conviene, uso a la iglesia. Cuando no me conviene, entonces invoco. Pero vamos a llegar a eso y le vamos a dar la asignación a los abogados aquí para que nos preparen un buen tema sobre eso y lo podamos discutir. Adelante. Yo quería preguntar, cuando el imperio va contra los cristianos, se menciona que los judíos eran monoteístas, tenían su propia liturgia. ¿Por qué entonces, si los judíos, es porque le hacen frente al Estado? Bueno, lo que pasa es que por un lado el imperio le había dado ya tanto golpe al judaísmo, ya le había destruido su nación, le había destruido su templo, le había destruido todo. O sea, seguirle dando golpe ya no era... además de que obviamente los judíos en alguna medida asusaban al imperio para caerle encima a los cristianos. Entonces, o sea, por eso estos apologetas, porque el abuso, cualquier parecido, es pura coincidencia, ¿no? El abuso era enormísimo, o sea, a fin de cuentas todos los platos rotos los pagaban los cristianos. Adelante. Lo que dice la hermana que el crecimiento no era de los judíos en ese momento, no, el crecimiento mundial era de los cristianos, era de la fe cristiana, era de los cristianos, a pesar de los azotes de Roma. Sí. No, o sea, la cantidad de cristianos muertos en el segundo siglo y en el tercer siglo se cuentan por decenas de miles. O sea, no murieron 100 ni 200, fueron decenas de miles. Lo que implica es que si hubo decenas de miles de cristianos muertos, el avivamiento de conversión en el mundo gentil fue apoteósico, fue enormísimo. Y eso, por el otro lado, se convertía en un peligro, porque una gente que no cree en la religión nuestra, no creen en el emperador, no lo quieren como Dios, siguen creciendo, un día nos dan un golpe de estado. O sea, ellos lo veían también con un lente político, de conveniencia política. Bueno, la semana que viene, si no hay algún otro comentario, alguna aportación, la recibimos con mucho gusto, sin ningún inconveniente. Que la Biblia dice que Dios pelea por nosotros, que a veces no hay que estar, a veces debemos darnos quietos, no movernos ni a la izquierda ni a la derecha, que el Señor pelea por nosotros. La Biblia plantea con perfecta claridad que Dios pelea por nosotros, y desde luego eso es parte del proceso fundamental de nuestra fe. Ahora, ¿cómo entiendo la pelea de Dios a favor nuestra? No la puedo entender como una inercia de mi parte. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, yo no puedo pecar de inerte. Yo lo que tengo que entender es que mi responsabilidad tiene una función y tiene un límite. O sea, por ejemplo, hoy en día la iglesia está enfrentando un montón de issues. Pues la iglesia no los puede enfrentar con violencia. La iglesia no los puede enfrentar, ¿cómo tú dices, Becky? Orando solamente. No los puede enfrentar con agresividad, pero tampoco puede decir vamos a orar nada más. Porque nos dejan orando y nos pasan el rol. Exactamente. Eso quisieran muchos, que la iglesia solo orara. O sea, la iglesia sí entiende que Dios es soberano
Y lo que es interesante detrás de todo esto, cuando uno mira la historia, de la fe cristiana, esta ha crecido más y se ha fortalecido más en medio de las persecuciones que en medio de los tiempos cuando la iglesia estado queda sosegada y tranquila. O sea, la evidencia ha sido maravillosa. De hecho, en la década del 50, del siglo pasado, ¿no? Siglo XX, que se levantaron unos movimientos ateístas en los Estados Unidos, el avivamiento que hubo en medio de ese proceso fue extraordinario, al punto de que gracias a ese avivamiento se eliminó el apartheid. Gracias a ese avivamiento la iglesia se pudo enfrentar a los atropellos raciales. Gracias a ese avivamiento la iglesia pudo definir una serie de conceptos que obviamente hoy están siendo nuevamente lacerados y lastimados, pero a fin de cuentas Dios es el Dios de la historia. O sea, lo que pasa es que la iglesia tiene que hacer su parte, la iglesia tiene que cumplir su compromiso. Sí, la oración es fundamental en la experiencia de la fe, la oración es fundamental, pero la iglesia no puede decir vamos a orar nada más y no hagamos nada. No, la iglesia tiene que orar y tiene que actuar. Tiene que actuar, porque es parte de la función de la iglesia. Nota bien que una de las cosas que se dice de la iglesia es que la iglesia es voz profética, y la voz profética no es inerte. La voz profética es acción. La voz profética denuncia. Ahora, lo que sí, obviamente, es que la iglesia tiene que tener un cuidado, porque nosotros no podemos desarrollar un discurso. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esta última película de Martin Luther King. ¿Cómo se llama ella? Selma. Yo quise verla con otra óptica, y obviamente es interesante ver a un Martin Luther King enardecido por los atropellos que se hacían, pero a fin de cuentas él tenía que mantener clara su consigna: esto es sin violencia. Óyeme, y no puede haber violencia, pero cuando veía que le entraban a palo a alguien y asesinaban a alguien en defensa de esas verdades que ellos postulaban, oiga, había que tragar gordo y había que indignarse, pero no se podía perder la consigna. La consigna era no violencia. Y a mí me encanta lo que dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Ves? Y esto es fundamental, mire, déjeme decirle algo. Muchos de los cambios, de las transformaciones que existe hoy en día se están dando dentro del contexto de un desconocimiento, y la iglesia no puede caer en la trampa del prejuicio. No puede caer en la trampa del prejuicio, porque si cae en la trampa del prejuicio, entonces podemos juzgar mal las cosas. Yo viví una experiencia reciente, la tengo que camuflajear, porque obviamente yo no voy a pedir que se beneficien los que están por internet también, pero la tengo que camuflajear. Ahora mismo se están dando una serie de cambios en un montón de estructuras gubernamentales como resultado de las exigencias federales, que hay que hacer un sinnúmero de cambios, pues porque parte de la nueva filosofía es que todo el mundo tiene derechos, ¿verdad? Todo el mundo tiene derechos, y tiene derecho el religioso, pero también tiene derecho el ateo. El no religioso también tiene derechos. Entonces,
esto fuerza a contextualizar o recontextualizar muchas de las reglas y muchas de las leyes y muchos de los reglamentos de instituciones tanto gubernamentales como federales. Y hay cambios. Entonces, si los que representan la fe en estas instituciones caen en la trampa del prejuicio, podemos comenzar a pelear con fantasmas inexistentes, porque el prejuicio lo que crea son fantasmas inexistentes y hay que tener ese cuidado. Mire, yo fui a una actividad donde me dijeron que no se puede hacer ahora una invocación, que ahora lo que hay que hacer es una reflexión. ¿Y por qué? Bueno, porque se está en ese proceso. ¿Ah? Eso está mal. Sí, pero No, es que hace poco el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió a favor. sí, y eso es correcto, que el Tribunal Supremo resolvió a favor, pero ese desconocimiento está todavía, y entonces eso hay que discutirlo en su foro, no se puede discutir en la actividad. ¿Ves? O sea, ya está la actividad. Allí no se puede discutir esto porque ya y sencillamente la actividad no tiene culpa. La gente que está allí no tiene culpa de lo que va a suceder. Eso lo podemos discutir en otro foro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se quiere? No, que se haga una reflexión. ¿Están conscientes que la reflexión toma más tiempo que la invocación? ¿De verdad? Sí. Una invocación yo la puedo hacer en 15 segundos, pero una reflexión me tiene que dar mínimo 10 minutos. Cójase todo el tiempo que necesita, al tiempo que necesito. Fíjense qué interesante, cómo uno puede virar a favor. No hay ningún problema. Sí, no, usted el tiempo que necesita, pues está bien. Pero ¿qué sucede? Que después que yo hago la reflexión, una vez yo hago la reflexión, que me toma unos 8 minutos, pues automáticamente mi función es religiosa. Pues yo hice la invocación. ¿Cómo la hice? Y ahora que la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y aquel amén de la audiencia retumbó en el lugar. Pues qué interesante. Me permitieron hacer una reflexión de 8 minutos y una invocación. ¿Y sabe lo interesante? Que cuando me voy hacia la plataforma, todos los políticos se levantan a abrazarme. La persona que primero dijo, desde allá me hacía. Y hoy todavía me estaban llamando para decirme, eso fue extraordinario. Yo digo, a mí me gustaría que se perpetualice. A mí me gustaría que siga así. Porque bajo la otra forma son 2 minutos. Ahora tengo 10. y me despacho con la cuchara grande. Porque le predico en 8 minutos y al final, como ellos no saben, pues de alguna manera me tengo que despedir, porque si no sigo predicando. Pues entonces me despido con la invocación. Pero ¿qué sucede? Que ahorita se van a hacer decir, espérate, que esto hay que arreglarlo. Obviamente ya tenemos una reunión, porque precisamente eso ya está resuelto. Pero hay un desconocimiento. El problema es que si yo caigo en el prejuicio, digo, no, eso no va a ser así, eso va a ser porque en ese momento, ¿dónde está el documento para yo probar que ha sido resuelto? Yo no tengo nada en ese momento. Entonces empieza que la fuerza. Y en la fuerza la soga parte por lo más fino. Y a lo mejor me puede decir, mire, quédese ahí sentado y no haga nada. Y mejor no hacemos ni reflexión, ni invocación, ni nada. Ah, no, pues espérate. Pues vamos a trabajar con lo que es oportuno. ¿Se da cuenta? O sea, en el proceso, por eso es importante que a la hora de hacer apologética no caigamos en la trampa ni del coraje, ni de la frustración, ni de reciprocar como nos lanzan.
Esto es con un espíritu de mansedumbre, planteando que la misericordia y la verdad se abrazaron, la justicia y la paz se besan. Nos vemos entonces mañana aquí y hermano.